El mensaje de hoy lo vamos a comenzar con una pequeña prueba oral. Mejor dicho, una pequeña prueba mental. ¿Le parece bien? Lo que quiero que usted haga es simplemente completar la frase con la primer cosa que se le viene a la mente. ¿Está preparado o preparada? Vamos, comenzamos. Zaqueo subió a un... ¿Qué se le vino a la mente? Árbol sicómoro. Excelente. Otra más. Adán y... seguramente Eva. Otra más. Noé construyó un... arca. Muy bien, excelente. Seguimos. Daniel fue arrojado a... ¿qué se le viene a la mente? El foso de los leones. Excelente. Una más. Jonás y el gran pez. Así es. Excelente cómo pasó esta prueba. Una pequeña prueba mental. Parte del problema que tenemos con estas historias bíblicas es que solo estudiamos lo sensacional, lo superficial de las mismas. Hay mucho más acerca de Noé que el arca que él construyó. Hay mucho más en la vida de Daniel que solo el foso de los leones. Y hay mucho más acerca de Zaqueo que su aventura trepando un árbol. De la misma manera, hay mucho más que podemos decir de Jonás que el hecho solo de que se lo tragó un gran pez. La verdad es que cuando pensamos en Jonás automáticamente se nos viene a la mente una gran ballena. Es como si el profeta solo fuera el protagonista de la historia de un gran pez. En menos de 25 versículos tenemos una gran tormenta en el mar, la conversión de un grupo de marineros idólatras, un rescate milagroso, una canción de alabanza, el arrepentimiento de una nación malvada, la revelación única de la relación de Dios con gentiles incrédulos, un judío desobediente y el uso de la creación por parte de Dios, tal como el viento, el pez, la calabacera, un gusano y el ganado. ¿Sabe? El libro de Jonás es, en varias maneras, un microcosmos de la relación de Dios y su soberanía sobre toda la creación, todos los reinos y toda la historia. Normalmente, uno no piensa en Jonás y el avivamiento nacional más grande de la historia de la humanidad, que justamente ocurrió después del sermón más corto jamás predicado. No pensamos en Jonás y la misericordia de Dios, por ejemplo. No pensamos en que Jonás fue el primer misionero en la historia de la humanidad, enviado por Dios a una nación gentil. Nunca nos ponemos a pensar en el hecho de que él es el único profeta enviado a una nación impía con un mensaje de arrepentimiento. Es más, no pensamos de Jonás como la señal patentada de la resurrección de Cristo. Amigos, el libro de Jonás es mucho más que la historia de un gran pez. Permítame comenzar esta serie en Jonás capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver el profeta pródigo. Estamos viendo mucho más que la historia de un gran pez en este maravilloso libro. Pero aquí hay algunas objeciones a la historia de Jonás. Con razón, Satanás, a través de la historia, ha intentado que el libro de Jonás pareciera un cuento y que fuera objeto de burla. El típico profesor liberal ha intentado por siglos desacreditar, restarle importancia y destruir la credibilidad del libro de Jonás. Como algunos de ustedes van a estudiar en escuelas o universidades en las que los profesores van a poner en tela de juicio la historia de Jonás, permítame darle 5 de las objeciones que los liberales dan. En primer lugar, los liberales objetan la abundancia de milagros en el libro de Jonás. Francamente, uno espera que esto suceda. Ellos no creen que Dios envió un gran pez para que tragase a Jonás. De hecho, ni siquiera creen que Dios haya creado a los peces para comenzar. Así que, ¿cómo esperar que crean que Dios mandó un gran pez? Si no creen que Dios haya creado a las plantas y animales de Génesis capítulo 1, ¿cómo vamos a pensar que creerían en Jonás capítulo 1? Es ilógico.
Uno nunca va a poder convencer a un incrédulo del poder de Dios sino hasta que éste haya depositado su fe en Cristo. Hasta ese entonces, tal como dijo Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural, o sea, el que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Otra gran objeción. En segundo lugar, los liberales consideran al libro de Jonás como un cuento a causa de la misión única que Jonás recibió. Los eruditos liberales dicen que Dios jamás hubiera mandado a un profeta judío a una nación gentil. Esto debe ser un cuento para que los judíos se sientan bien. Sin embargo, el hecho que Dios no hubiera mandado a ningún profeta a una nación gentil no quiere decir que nunca iría a hacerlo. La verdad es que tanto Elías como Eliseo, bajo dirección divina, contactaron a reyes paganos, así que el hecho de que Jonás sea enviado como mensajero especial a un pueblo pagano no es algo difícil de imaginar. Otra objeción. Los liberales objetan esta historia en tercer lugar porque Jonás se refiere a Nínive en tiempo pasado. En el capítulo 3, versículo 3, Jonás dice: «Era Nínive ciudad grande en extremo». El uso de «era» es perfectamente aceptable en una narración. La mayoría del libro de Jonás justamente es una narración de sucesos. Una cuarta objeción de los liberales es que ellos no creen que Jonás haya estado jamás en Nínive a causa del tiempo que él dice que le llevó caminar de un extremo de la ciudad a la otra. Jonás escribe en el libro, en el capítulo 3, versículo 3, «Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino». Sin embargo, se sabe que Nínive se podía cruzar de punta a punta en un solo día. ¿Y los alrededores? ¿Los suburbios de este reinado que era más poderoso que el reino del norte? Sabemos, por lo que dice la arqueología y la historia, que la población de Nínive era de más de 100.000 personas. Si yo fuera a predicar en una ciudad, por más que no sea grande, con 100.000 habitantes, me va a llevar varios días y tal vez semanas cruzar toda esta gran ciudad. La última objeción es que Jonás usa algunas palabras que parecen ser incompatibles con su propio vocabulario. ¿No es bueno saber cuán bien conocen los eruditos el vocabulario de Jonás? La verdad es que las palabras en cuestión aparecen en libros del Antiguo Testamento anteriores y posteriores a la época de Jonás. Jonás no es un personaje de historia, él es una persona real, viviendo en un tiempo real, con un desafío grande entre sus manos. Pero vayamos viendo ahora el trasfondo de Jonás. Si estudiamos un poco, nos damos cuenta que Jonás no salió de la nada. De hecho, él ya estaba en acción como profeta de Jeroboam II, que reinó en el reino del norte de Israel 750 años antes del nacimiento de Cristo. Jonás ya había dado la famosa profecía que se cumplió cuando el reino del norte recuperó parte de su territorio perdido en Segunda Reyes capítulo 14. Escriba esta referencia en el margen de su Biblia. Primera Reyes, capítulo 14, versículo 25. Allí leemos lo siguiente: Él, refiriéndose a Dios, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Hasta ahí la lectura por ahora. Este versículo corrobora el período de tiempo y el lugar del ministerio de Jonás. Segunda Reyes hasta menciona su pueblo natal, que en los tiempos de Cristo pasaría a conocerse como Galilea. Imagínese esto. El profeta cuya biografía proveería una ilustración de la resurrección de Cristo estaba predicando y profetizando en la misma región en la que Cristo viviría y predicaría.
Jonás también profetizó para Dios durante el ministerio de Oseas y Amós. Es muy posible que Jonás haya sido entrenado por su precursor, Eliseo. Un autor escribió lo siguiente, escuche: Jonás sería un profeta pionero en las escuelas de profetas cuando Eliseo estaba llegando al final de su maravilloso ministerio. Es interesante pensar que Jonás y Eliseo se conocieron. Jonás fue uno de los profetas reverenciados por los judíos. De hecho, el padre de Andrés y de Pedro, discípulos de Cristo, se llamaba Jonás. Muy seguramente el famoso profeta fue la inspiración de los padres al bautizarlo. Usted recordará que a Pedro se lo conocía como Simón, hijo de Jonás, en Mateo capítulo 16, versículo 17. Jonás fue el profeta que ayudó a Israel a salir adelante. Él predicó en la campaña más grande de la historia de Israel y vio al reino pagano de Nínive venir a Dios. Y él comenzó la campaña desde una embarcación especial enviada por Dios. 150 años antes de la muerte de Salomón, Jonás está predicando en Israel. Esto no es ficción, no es fantasía, es real. Jonás era una persona real. Entonces, permítame invitarle a examinar más en profundidad estos 48 versículos de la Escritura y de la vida y los tiempos de Jonás el profeta. Vamos a hacer una introducción a Jonás. Algunos de ustedes tal vez tengan la correcta traducción del comienzo del libro con las palabras «Ahora vino palabra de Dios» o «y vino palabra de Dios». Se trata de la pequeña palabra hebrea «wow», que por lo general se traduce «y». Esta palabra revela algo interesante, que el versículo 1 de Jonás es la continuación de algo. Sin embargo, no sabemos de qué. Warren Wiersbe dijo que si uno de sus libros comenzara con «y», el editor seguramente se preguntaría si se había extraviado alguna página. Wiersbe dice que al comenzar con «y» vino palabra de Dios. El libro de Jonás nos da a entender que la historia de gracia y misericordia de Dios es un mensaje continuo. Me gusta esto. El versículo 1 dice: «Vino palabra de Jehová a Jonás». Siempre que leemos que la palabra de Jehová vino a alguien, eso quiere decir que esa persona era un verdadero profeta de Dios. Los falsos profetas decían hablar por Dios o que habían recibido un mensaje de Dios. Sin embargo, los falsos maestros, cuando hacen esto, simplemente están usando el nombre de Dios en vano. Que la palabra del Señor llegara a alguien era una marca de autenticidad, de que esa persona era un verdadero profeta, o bien significaba que esa persona debía llevar a cabo una misión especial de parte de Dios. En el caso de Jonás, esta era la marca de un verdadero profeta, autentificando su ministerio profético. La palabra de Jehová viniendo a alguien significaba que algo iba a suceder. Alguien iba a entrar en acción, algo iba a suceder a alguien. Fíjese que no se dice nada acerca de Jonás. No leemos nada acerca de su lugar de nacimiento ni su ministerio previo. No hay presentación alguna, no hay introducción. Ni siquiera sabemos cómo fue que la palabra de Jehová vino a Jonás. Un sueño, una visión, una voz, un ángel, no lo sabemos. No hay detalles, solo se nos dan los hechos que ocurrieron. Quizás usted haya descubierto que todo lo que sucede en este libro sucede rápido. Todo lo que no es indispensable queda afuera. Nada invade los pasillos de esta historia. Ahora, fíjese lo que dice el resto del versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Pero, ¿quién es Amitai? Tal vez, como le acabo de decir, no lo sabemos, no es importante. No obstante, sí quiero mencionar que estos dos nombres nos dan una pauta del drama que se va a desarrollar.
Jonás es la palabra hebrea para paloma. Era común que los hebreos nombraran a sus hijos con nombres de animales, esperando que el niño creciera y exhibiera las mejores características de su descripción, o sea, de su nombre. La paloma era conocida por su delicadeza, su vuelo, el hecho de que era inofensiva y que sobre todas las cosas era un símbolo de la paz. Desde Génesis capítulo 8 versículo 11, cuando la paloma regresó a Noé con una rama de olivo en su pico, la paloma pasó a ser símbolo de esperanza y paz. De hecho, hasta el día de hoy, la paloma con un olivo es un símbolo de paz. Cuando la paloma aparece volando con el olivo, da a entender su rol como mensajera. Entonces, este hombre cuyo nombre es el símbolo de paz, es enviado como mensajero para extender la rama de olivo a una nación que se dirigía hacia la destrucción completa. Jonás, la paloma, está por ser enviado por el emperador de los cielos para ser un embajador de paz. El pasaje nos dice que Jonás era el hijo de Amitai. El nombre Amitai proviene de la palabra hebrea que nos da el término amén en el latín, lo cual significa confirmar o reafirmar la verdad. Entonces, Jonás, hijo de Amitai, significa el mensajero de paz, el hijo de verdad. Esto es mucho más que una coincidencia. Este es el mensajero de paz que va a ir a proclamar la verdad, escuche y aprenda y sepa y recuerde esto. Jonás no fue a los ninivitas y les habló acerca de la paz, el amor y el gozo. Él fue y les dijo la verdad. Si ustedes no se arrepienten, serán destruidos. No podemos tener paz con Dios a menos que creamos la verdad de Dios. Jonás va a entregar la verdad a una nación pagana al borde de ser destruida. Él va a vivir su nombre de manera literal. Sin embargo, Jonás no quiere hacer esto. ¿No es así? Esta es la parte que nosotros siempre recordamos. Ahora bien, no seamos exigentes con Jonás, si bien sabemos lo que sucedió. En nuestro próximo estudio vamos a ver qué significaba y qué implicaba ir a los ninivitas, un pueblo que era reconocido por su brutalidad. A ellos se los conocía por desmembrar a sus enemigos, un miembro a la vez, dejándoles el brazo y la mano derecha para poder darles la mano y sonreírles mientras los veían sufrir desangrándose hasta la muerte. ¡Qué tremendo! Fíjese que Jonás no recibe seguridades de parte de Dios que la gente lo va a escuchar o que él va a sobrevivir. Ninguna garantía de eso. Si nosotros hubiéramos estado en la misma situación, me parece que nos hubiéramos comprado un boleto para huir tan bien como lo hizo Jonás. Entonces, creo que podemos hacer un bosquejo con los acontecimientos en 5 puntos simples. Se los doy. En primer lugar, Jonás corre. En segundo lugar, Jonás nada. En tercer lugar, Jonás huye. En cuarto lugar, Jonás predica. Y en quinto lugar, Jonás se enfada. También podríamos hacer como un paralelismo, como lo hizo un comentarista entre el ministerio de Jonás y la historia del hijo pródigo. En los primeros 2 capítulos, Jonás cumple el papel del hijo pródigo, quien se alejó de su padre. Él se fue con la herencia de las riquezas de su padre, pero se las queda para él mismo para gastarlas como él quiere. En los últimos 2 capítulos, Jonás cumple el papel del hermano del hijo pródigo, que se enoja, que se rehúsa a entrar a la fiesta de su hermano arrepentido. No importa cómo hagamos el bosquejo, sin embargo, digo todo esto para aclarar por qué pienso que esta serie se tiene que llamar El profeta pródigo. Ahora que hemos tenido una introducción
de Jonás, ¿cuáles son algunas de las lecciones claves que podemos aprender de Jonás a esta altura? Permítame sugerirle algunas. En primer lugar, una lección es: esté alerta. Dios nos ha entregado su palabra a nosotros también. ¿Alguna vez pensó que la palabra de Dios vino a usted también? Es así. Usted seguramente la tiene sobre la mesa o en algún lugar de su casa. Ahora usted dirá: pero yo no soy como Jonás, no soy un profeta. Yo tampoco, ni siquiera soy hijo de profeta. Pero la verdad es que Dios ha hablado. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Tenemos en nuestras manos las palabras de los profetas y las palabras de Cristo y sus apóstoles, y éstas son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios ha hablado. Así que esté alerta a lo que Dios le diga por medio de su palabra. Esta lo equipará de por vida. Otra lección. Segundo, ánimo. Dios puede usar a cualquiera para llevar a cabo su voluntad. En primer lugar, esté alerta. Dios ha hablado a usted. En segundo lugar, tenga ánimo. Dios puede usar a cualquiera para llevar a cabo su voluntad. Vamos a ver a Dios usando a marineros paganos, una tormenta también en medio del mar, una planta, un gusano y a un profeta tosco. Esta es la gracia de Dios. Hasta este profeta tosco fue escogido por Dios para producir un avivamiento nacional. Así que esté alerta y animado. En tercer lugar, tenga cuidado, por favor. Tenga cuidado. La obediencia pasada no garantiza la obediencia futura. ¿Escuchó bien? Tenga cuidado porque la obediencia del pasado no garantiza su obediencia futura. Estoy de acuerdo con los comentaristas que creen que Jonás era un hombre ya viejo cuando sucedieron estas cosas. La gran prueba para Jonás estaba reservada para sus últimos años. Es una situación muy similar a la de Daniel, que tenía más de 80 años de edad cuando fue arrojado al foso de los leones. Jonás había servido a Dios por años, había estado en contacto con Eliseo y seguramente enseñó en la escuela de profetas. Nadie tendría que sorprenderse al escuchar que Jonás había sido escogido para esta misión riesgosa y difícil de parte de Dios. Jonás era el hombre indicado. Francamente, pienso que Jonás se hubiera avergonzado de saber que 3000 años más tarde, creyentes como nosotros se pondrían a escudriñar sus acciones, emociones, orgullo, temores y fracasos. Pienso que se hubiera avergonzado de saber que nosotros íbamos a analizar cada rincón de su biografía. Piénselo. Jonás tenía años de servicio fiel como profeta de Dios y solo tenemos un versículo que nos lo declara en Segunda Reyes, pero él tiene un par de meses de fracasos y hay un libro entero al respecto. Esto me recuerda a uno de los propósitos por los cuales Dios nos dio el Antiguo Testamento. Pablo dijo en 1 Corintios 10:6 que lo tenemos como ejemplo. Por eso se escribió el Antiguo Testamento. En otras palabras, estas historias y biografías nos van a enseñar lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer. Francamente, estoy agradecido que Dios no nos dio un libro acerca de los éxitos de Jonás y un solo versículo acerca de su fracaso. De ser así, no aprenderíamos lo suficiente de lo que necesitamos en nuestra lucha por obedecer. Este es un libro para creyentes que les salen mal las cosas. Este es un libro para advertir y desafiarnos a hacer bien las cosas.
El testimonio de Jonás sigue siendo profundo y provechoso. Años de servicio y obediencia en el pasado no garantizan fidelidad en el servicio en el futuro. Ninguno de nosotros ha alcanzado la meta aún. Por eso, esté alerta, esté animado, pero por sobre todo, tenga cuidado.